Buenas noches, muchachos. Este, el paso todavía está para las 8:30. Ah, Mientras tanto, la semana pasada, ¿no? A través de su delegada, le dije que en este archivo coloquen sus nombres de acuerdo al correo que ustedes indicaron para el paso, ¿no? Hay algunos que faltan, ¿ya? No es que para que les vaya a escribir, no, nada. Yo quiero saber, pues, porque esto está lo que está registrado, ¿no? Correcto. Entonces, quien no figura su nombre, yo no voy a saber a quién le corresponde este correo y por lo tanto yo no sé qué nota le voy a poner para el paso 2, ¿ya? Aquí faltan tres estudiantes que no han puesto su correo, ¿ya? Aquí he añadido un video, ¿no? Sobre pues la microbiota y cómo afecta lo que es el sistema nervioso central. Está interesante, si tienen tiempo, denle un vistazo. Buenas noches a todos. ¿Ya? Para el momento del paso, no se olviden de centrar su cámara para estar observándolo, ¿sí? Ya la próxima semana ya vamos a tocar microorganismos específicos. Vamos a empezar con Staphylococcus, Streptococcus, ¿no? Para otra semana también en las sesiones de práctica vamos a empezar con las exposiciones también.
Creo que 10 minutos de esperas es mucho, ¿no? Para la próxima creo que vamos a empezar 8:25 el paso. ¿Qué les parece? Me aburro estar acá frente a la pantalla. Sin internet. Sí, 8:25 empezamos por la próxima semana, ¿ya? Y el que entra tarde, ya, pues, ¿qué podemos hacer? Bien, Jair Cruz. Por primera vez te escucho decir algo. Toma trabajo estar añadiendo todo esto, ¿no? Ustedes entran, dan clic, ¿no? Y entran a la videoconferencia o descargan el trabajo. Eso toma su tiempo también. ¿Ya? Estén preparados, ¿sí? Claro, sí, siempre para los pasos enciendan su cámara para estar chequeándolos ahí. Luego lo apagan pues, cuando termine. Ya inicien.
Bueno, creo que la mayoría ya terminó. ¿No? Se cerró ya, que me imagino, el cuestionario, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Molécula que da estabilidad a lo que es el C3B, BB, ¿no? Esto corresponde a lo que es la vía alternativa, ¿no? Aquí tenemos lo que es la properdina. Dice que a nivel del ganglio linfático, ¿no? El antígeno llega y es reconocido por los macrófagos o linfocitos B, ¿no? Estamos hablando de lo que es la corteza. La célula que induce la activación y proliferación del linfocito T citotóxico es el linfocito T helper 1. La formación del puente disulfuro entre las cadenas pesadas de la IgM se da entre, ¿no? Acá hay una respuesta, pero pueden ser dos opciones, ¿no? Lo que es la, ¿no? Cadena constante, 3,3, o la cadena constante 4, ¿correcto? En este caso tenemos la 3. Ya, en la respuesta inflamatoria, las células epiteliales en inicio expresan, ¿ya? Para la adhesión de las proteínas de unión presentes en los neutrófilos. Aquí estamos hablando de lo que son las P-selectinas. ¿Ok? Entonces, supuestamente, no, yo no tenía que responder, quería ver las respuestas. Ah, 16, 20, ahí va la faldosa. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a hablar de lo que es microbiota, ¿sí? Y lo que es diagnóstico microbiológico. Antes se denominaba lo que era microflora, pero al hablar de microflora nos estamos refiriendo flora, plantas, ¿no? Y ya sabemos pues, que los microorganismos no son plantas, por eso el término correcto es microbiota, ¿ya? Entonces, eh, nosotros tenemos microorganismos en nuestro cuerpo, ¿sí? Estos se encuentran eh, protegiéndonos, ¿no? Ante el ingreso de microorganismos patógenos. De estos microorganismos que están presentes, ¿no? En nuestro cuerpo, en las distintas regiones anatómicas de nuestro cuerpo, eh, van a presentar ciertas características de tal manera pues que van a evitar la proliferación de agentes patógenos. Por ejemplo, comienzan a sintetizar algunos compuestos tóxicos, ¿ya? Por ejemplo, las bacteriocinas, que a nosotros no nos va a provocar daño, pero a algunos microorganismos sí les va a provocar daño, ¿ya? Tienden a modular lo que es la respuesta inmunológica también, ¿no? Donde se comienzan a formar anticuerpos, ¿sí? Que no está bien comprendido cómo es que no ataca a los microorganismos que conforman la microbiota, pero sí atacan a los microorganismos patógenos, ¿ya? Entonces, estos microorganismos, ¿no? Se han asociado a nosotros a través de miles y miles de años, ¿sí? De tal manera, pues, que se ha mantenido un beneficio, ¿no? Se ha mantenido lo que es un proceso simbiótico entre los microorganismos y nosotros, donde nosotros, ¿qué le ofrecemos? Le ofrecemos un ambiente adecuado, ¿sí? No están expuestos a la intemperie, donde se ven afectados, puede ser por la temperatura, se pueden ver afectados por los cambios de pH,
¿no? Por la escasez de nutrientes, ¿no? Entonces, esos factores nosotros le proveemos, ¿no? Temperatura, ¿no? Un pH constante dependiendo dónde se mantenga el microorganismo, ¿sí? Y nutrientes, ¿sí? Eso sí es que le vamos a mantener. ¿Vale? ¿Y qué nos da o qué nos ofrece los microorganismos a nosotros? Lo que ya mencionamos, pues, ¿no? Evitar el ingreso de patógenos y también nos va a permitir la síntesis de algunas vitaminas, ¿no? ¿Recuerdan su clase usted de bioquímica? Cuando nosotros sintetizábamos algunas vitaminas, pero habían otras que necesitamos consumirlo, ¿no? Para que se puedan realizar algunos procesos metabólicos. A ver, si es que pueden participar, ¿qué vitaminas, ¿no? son sintetizadas por los microorganismos, ¿no? Como dije, recuerden su bioquímica. Ya, la vitamina K, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama la vitamina H? ¿Saben cómo se llama la vitamina H? La biotina, ¿no? Muy bien, la biotina también es sintetizada por los microorganismos, ¿no? Vitamina K, la biotina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues estos microorganismos, ¿sí? Están alojados en nuestro cuerpo, hay ciertas regiones en nuestro cuerpo donde no hay microorganismos, ¿no? O aparentemente no hay microorganismos, ¿ya? Porque si estos microorganismos ingresan a esas regiones, se comienza a activar la respuesta inmunológica, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de la sangre, ¿no? La sangre generalmente no hay microorganismos ahí, ¿sí? Entonces tenemos lo que es, ¿no? Una microbiota residente y una microbiota transitoria, ¿no? En la microbiota residente, pues, es aquello que va a estar constante, ¿no? Por ejemplo, hablando a nivel de la piel, ¿sí? Va a estar constante ahí, ¿no? Por más que nosotros nos lavemos las manos, ¿no? Nos desinfectemos, esos microorganismos que pertenecen a la flora residente, pasado el efecto de estos desinfectantes, vuelven a desarrollarse. Mientras que la microbiota transitoria son aquellos que se encuentran de manera temporal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos vamos a jugar, ¿no? Un partido, qué sé yo, y al roce con otras personas nos puede estar transmitiendo algunos microorganismos, ¿no? A través de la piel, ¿no? Al tocar la pelota, qué sé yo, ¿no? Nos está transmitiendo, ¿no? Pero estos microorganismos, ¿no? Que corresponden a lo que es la microbiota transitoria, no van a establecerse, solamente van a estar por un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y puede ser eliminado, este, ¿no? En el lavado, por ejemplo, en el proceso de desinfección. Bueno, las funciones ya mencionamos, ¿no? Ahí lo vimos. ¿Cuáles son los factores que van a afectar el mantenimiento de la microbiota? ¿Ya? Como le dije, nutrientes, nosotros le vamos a proveer nutrientes, ¿no? El pH, dependiendo de la región, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la piel, nosotros secretamos ácidos grasos que van a mantener un pH ligeramente ácido, que estos ácidos grasos son antibacterianos, ¿sí? Que solamente los microorganismos, ¿no? que forman parte de la microbiota de la piel van a poder resistir y van a poder crecer y van a poder desarrollarse, ¿sí? Otro tipo de microorganismos generalmente se ven afectados, ¿no? Se ven inhibidos y eliminados posteriormente. Temperatura, humedad, ¿no? Todo eso, ¿no? Potencial redox también, ¿no? Potencial redox también. Hay microorganismos aeróbicos, microorganismos anaeróbicos, ¿sí? Entonces, si hablamos de microorganismos que se encuentran a nivel intestinal, ¿no? La microbiota intestinal, estos tienen que crecer en ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? En ese grupo de la microbiota intestinal, tenemos aquellos que son los anaeróbicos estrictos, ¿no? Los aeróbicos facultativos y los anaeróbicos facultativos, ¿sí? No existen aerobios estrictos ahí, pero a nivel, ¿sí? Pueden estar, ¿no? Pueden estar los aerobios estrictos, ¿no? Aerobios facultativos también, ¿no? Anaerobios facultativos. ¿Ya? Aquí menciona lo que es la interferencia bacteriana. ¿A qué se refiere? Ya hemos mencionado, por ejemplo, la semana pasada que para que el microorganismo pueda causar daño a una célula,
tiene que establecerse una asociación o bien del microorganismo o bien de su toxina con el receptor, ¿no? Pero en este caso los microorganismos de la microbiota también se pueden asociar a estos receptores, pero no van a provocar daño. Entonces, como estos receptores están ocupados, ¿no? El microorganismo patógeno ya no puede establecer contacto con el receptor, ¿no? Y de esta manera pues no se produce el daño. Entonces vamos empezando, ¿no? Vamos viendo lo que es la microbiota de la piel, ¿no? La piel es la región más expuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos en contacto pues con el aire, con el suelo, con el agua. Entonces nos vemos expuestos a una gran cantidad de microorganismos, ¿ya? Tenemos, como vemos aquí, difteroides, ¿no? Difteroides, aquí estamos hablando, por ejemplo, del género Corynebacterium, por ejemplo, Corynebacterium, Propionibacterium, como dice acá. Tenemos los estafilococos, ¿no? Principalmente Staphylococcus epidermidis, y este es el principal. Tenemos otros Staphylococcus coagulasa negativo también, ¿ya? Podemos encontrar Staphylococcus aureus, recuerdan que mencionamos, ¿no? ¿Dónde encontramos Staphylococcus aureus? A nivel de lo que es la parte anterior de los fosas nasales, ¿no? Tenemos Peptostreptococcus, ¿no? Tenemos bacilos, ¿sí? Tenemos bacilos gram positivos, como por ejemplo al género Bacillus, tenemos a Clostridium también a nivel de la piel. Claro que si hablamos de Clostridium generalmente se encuentra en su forma de espora, ¿ya? Tenemos Streptococcus hemolíticos como los del grupo Viridans, ¿no? Enterococcus, ¿no? Y otros microorganismos. Pero tengamos en cuenta otra cosita. La disposición de estos microorganismos que acabamos de mencionar va a depender de la región anatómica. ¿Sí? Por ejemplo, no van a haber los mismos microorganismos a nivel del brazo que los mismos microorganismos que se pueden encontrar a nivel perianal. ¿Sí? Los microorganismos van a variar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más microorganismos podemos encontrar a nivel de la piel, ¿no? Micrococcus, por ejemplo, ¿no? Acinetobacter. Entonces, todos estos, como vemos, son bacterias, ¿sí? Todos estos son bacterias. Pero también hay hongos ahí, ¿no? También encontramos hongos. Por ejemplo, tenemos a Cándida, ¿sí? A Cándida tenemos a nivel de la piel. Tenemos también a Malacesia, ¿sí? Tenemos a Malacesia también. Aquí nos faltó también que es Mycobacterium, pero estamos hablando de Mycobacterium no patógenos, ¿sí? Estos Mycobacterium, recuerdan, ¿no? Los Mycobacterium presentan una pared celular rica en lípidos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su localización? Principalmente en regiones donde haya abundancia de grasa, ¿sí? Tenemos- Ya, vamos a pasar a lo que es microbiota de la boca y las vías respiratorias, ¿ya? Primero vamos empezando con la microbiota de la boca, ¿ya? Esta microbiota se va a adquirir desde el momento del nacimiento, ¿ya? Cuando el niño atraviesa lo que es el canal del parto y se está llevando algunos microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿qué microorganismos abundan principalmente? El primero que comienza a colonizar son los Streptococcus del grupo Viridans, ¿sí? Estos son los primeros que comienzan a colonizar. Luego se van añadiendo, ¿no? Los estafilococos, ¿no? Staphylococcus aureus, ¿no? Tenemos Staphylococcus apophyticus también, entre otros. Si hablamos de Streptococcus, ¿no? Tenemos ahí Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, aparece Peptostreptococcus, tenemos a Neisseриas, ¿ya? Tenemos a Moraxella, muchos microorganismos. No sé si lo tendré por aquí, ¿no? Bueno, varios microorganismos. Eh, pero poco a poco va añadiéndose más microorganismos, ¿no? Por ejemplo, cuando comienzan a salir los dientes, comienzan a establecerse algunas espiroquetas no patógenas, claro, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ahí a Veilonella, tenemos a Rotia, tenemos a Carnocitófaga, ¿ya? Que se encuentran a nivel de la boca. Tenemos honguitos también, ¿no? Cándida tenemos ahí. Tenemos acá ya comenzamos a tener algunos protozoos, ¿ya? Comenzamos a tener algunos protozoos. ¿Qué protozoos? Por ejemplo, tenemos a tricomonas, ¿sí? De la especie, del género tricomonas tenemos varias especies, ¿no? Dependiendo de la localización, es que se refiere pues a la especie que se puede encontrar ahí.
¿no? Entonces tenemos tricomonas, tenemos entamueba, ¿no? A nivel de la boca. Si hablamos a nivel de las vías respiratorias superiores, la composición es similar a lo que hemos mencionado, ¿sí? Neisseria, comienza a ver a Haemophilus, ¿no? Premotela, si no lo he mencionado en el anterior, ¿sí? Neumococo, micoplasmas, pero la concentración, ¿no? La concentración de microorganismos va disminuyendo conforme va desplazándose hacia lo que son los bronquios, por ejemplo, ¿no? Llega a los bronquioles, generalmente ya no hay microorganismos ahí, ¿no? Son zonas estériles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un diente, ¿sí? Que por acción de los microorganismos se puede producir lo que es la caries. Entonces vamos recordando lo que es la parte del diente, ¿no? Tenemos lo que es la dentina, el esmalte primero, ¿no? Tenemos el esmalte, por debajo del esmalte tenemos lo que es la dentina, ¿no? Tenemos la pulpa, tenemos la raíz, claro, y entre, ¿cómo se llama esta región que está entre diente y diente? Esta región de aquí, por ejemplo. Esta región de aquí, por ejemplo, recuerden su anatomía, ¿ya? Entonces, como le dije, había gran cantidad de microorganismos a nivel de la boca, ¿no? Y van a haber algunos microorganismos que por el consumo de dulces, por ejemplo, o por mala higiene, comienzan a acumularse sobre los dientes, formando una biopelícula, ¿sí? Primero comienza el microorganismo, se adhiere sobre la superficie del diente, ¿no? Sobre el esmalte, se adhiere, va creciendo, se va desarrollando, ¿no? Se va multiplicando, va formando la biopelícula, ¿ya? ¿De qué microorganismo estamos hablando? Estamos hablando principalmente de Streptococcus mutans y Peptostreptococcus, ¿no? También puede estar presente lo que es Streptococcus mitis, también van formando esta biopelícula. Entonces, yo le dije, ¿no? Por el consumo excesivo de azúcares, ¿no? O por mala higiene. Entonces, eh, debido a la fermentación de estos azúcares, el microorganismo va a comenzar a producir ácido láctico, ¿no? Y esto va a provocar lo que es una desmineralización de lo que es el esmalte, ¿sí? Y se va carcomiendo. Entonces, poco a poco, ¿no? Si la lesión sigue, ¿no? Si el efecto sigue, entonces va a llegar hacia lo que es la dentina, ¿no? Posteriormente llega a lo que es la pulpa, y cuando llega pues a la pulpa, llega de manera similar a lo que es la raíz, comienza a generarse un dolor intenso, que aquí lo único que se tendría que realizar eh, sería la extracción del diente, ¿no? No sé si en el grupo, ¿no? Habrán odontólogos, porque ya no, en varias ocasiones me tocó enseñar a odontólogos que manejan más esta parte, ¿ya? No sé si habrán, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay un hueso, como vemos aquí, ¿no? Un hueso que va a permitir la unión entre un diente y el otro diente. Esto corresponde a lo que es el periodonto, ¿ya? Acá tenemos lo que es la encía, ¿no? La encía, tenemos el periodonto. Tenemos otros microorganismos, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? Entamueba gingivalis. Esta entamueba gingivalis, ¿no? Igual por mala higiene, por ejemplo, se adhiere a lo que es la encilla, comienza a generarse un proceso inflamatorio, ¿no? Por la multiplicación y la adherencia de este protozoo para producirse lo que es una gingivitis, ¿correcto? ¿Cómo se llamaba el protozoo? Entamoeba gingivalis, ¿no? Entamoeba gingivalis puede producir lo que es una gingivitis, que va a causar dolor, va a haber inflamación, puede haber sangrado, ¿sí? Tenemos otro microorganismo, ¿no? Otro protozoo. En este caso estamos hablando de lo que es Trichomonas tenax. Esta Trichomonas tenax también se adhiere a lo que es la encía, pero va a desplazarse hacia lo que es el periodonto y comienza a, a erosionar aquí este hueso. Y prácticamente se va destruyendo, ¿no? Se va destruyendo, ¿no? El nivel va bajando y da la apariencia, ¿no? Daría la apariencia de que los dientes estuvieran sobresalidos, ¿no? Porque lo normal es que esté este nivel, lo que es el periodonto con la encilla, pero conforme se va comiendo, se va degradando, entonces va a quedar más expuesto lo que es el área del diente, ¿no? Y como le dije, parecería que estuviera salido o se estuviera saliendo. Entonces, a esta afección de lo que es el periodonto se denomina lo que es la periodontitis.
¿Ya? Ya, vamos viendo. Microbiota gastrointestinal. ¿Ya? Microbiota gastrointestinal. Esta también se adquiere a partir del nacimiento, ¿sí? Eh, Cuando atraviesa el canal del parto, se está llevando algunos microorganismos que se encuentran, ¿no?, en la cavidad vaginal mientras va atravesando y lo va llevando hacia la boca y luego se va desplazando hacia el estómago a nivel intestinal, ¿ya? Pero aquí va a haber una variación primero, ¿sí? Va a haber una variación en la composición de los microorganismos. ¿De qué va a depender? De la alimentación, ¿no? Algunos recién nacidos se alimentan de qué? Exclusivamente de leche materna, y hay otros que se alimentan con fórmula. Entonces, debido a esto es que se comienza a establecer una microbiota distinta, pues, ¿no? Tanto para los que se alimentan de leche materna y los que se alimentan con fórmula. Entonces, de los que se alimentan con leche materna, los microorganismos que comienzan a colonizar, ¿no?, a nivel intestinal, tenemos a los lactobacillus y a bifidobacterium, ¿sí? Lactobacillus y bifidobacterium, ¿no? Claro que posteriormente comienzan a colonizar otros microorganismos, ¿no? Pero estos son los que van a abundar, ¿ya? Helicobacter pylori también, pero en poca cantidad, ¿sí? Poca cantidad. Y los que se alimentan de fórmula A, como mencionamos aquí, su flora es un poco, su microbiota, ¿no? No está mal dicho la palabra flora, ¿no? Su microbiota es mixta, o sea, va a haber menor cantidad de lactobacillus, menor cantidad de bifidobacterium, pero sí va a haber mayor cantidad de otros microorganismos, por ejemplo, como E. coli, tenemos a Clostridium, ¿sí? Tenemos a bacteroides, ¿ya? Es mucho más mixta, ¿ya? Y esto a la larga va a traer algunos problemas que vamos a ir mencionando más adelante. ¿No? Entonces, ¿cómo lo adquirían, ¿no?, inicialmente, ¿no?, los microorganismos? ¿Cómo inicialmente, ¿no?, en este caso hablando del recién nacido, adquirían estos microorganismos? A través del canal del parto, ¿no? Eso lo dije, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos niños que nacen por cesárea? ¿Cómo adquirirán esa microbiota que lo obtuvo aquel niño que nació por parto normal? Ya, a ver, si me puede explicar, a ver, ¿cómo es que la leche materna, ya, sí, esa es una teoría, sí, la leche materna, pero ¿cómo es que la leche materna va a tener microorganismos que se encuentran a nivel intestinal? A ver, ¿quién quiere participar? Porque parte, ¿no? O algunos microorganismos que se encuentran a nivel intestinal de la madre son transferidos a nivel intestinal del niño. ¿Cómo es que llegan esos microorganismos? Como mencionamos, hay una teoría que, ¿no?, que proviene de la leche materna. Esta teoría se denomina lo que es la vía enteromamaria. Habíamos mencionado nosotros en la clase pasada, por ejemplo, que a nivel intestinal, ¿no?, a nivel de las placas de Peyer, habían macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, ¿no? Y tenemos las células M, ¿no? Las células M se encargaban de endocitar al microorganismo y lo presentaban a estas células. Entonces, en este caso, las células M presentan los microorganismos a los macrófagos. Estos macrófagos se dirigen por vía linfática, se dirigen a lo que son las glándulas mamarias, ¿sí? ¿Qué microorganismos? Bueno, microorganismos beneficiosos, pues, ¿no? Estamos hablando de lactobacillus, estamos hablando de bifidobacterium, de esos, ¿sí? Entonces, cuando el recién nacido, pues, va a comienza a lactar, ¿no? Comienza a absorber, este, ¿no?, la leche. Entonces, los macrófagos que contienen en su interior a los microorganismos, ¿sí?, están saliendo a través de la leche. Tampoco no está bien establecido por qué estos macrófagos no destruyen a los microorganismos, ¿no? Ahí están, ¿sí? Entonces llegan a nivel intestinal, ¿no?, del recién nacido, se liberan de los macrófagos y comienzan a multiplicarse, ¿sí?
Ahora, también hay otro estudio, no sé si es que habrán leído eso, ¿no? Hay otro estudio donde a nivel líquido amniótico también se han encontrado microorganismos, ¿sí? Microorganismos beneficiosos, ¿no? Estamos hablando de microorganismos que corresponden a la microbiota intestinal. Entonces, igual, estos microorganismos, ¿no? Estos macrófagos que habían fagocitado los microorganismos pasan por vía linfática y pueden pasar a lo que es circulación, ¿no? Vía sanguínea. Y estos se dirigen hacia lo que es la placenta, atraviesan la placenta y se localizan ahí a nivel de líquido amniótico, ¿no? Entonces, el recién nacido ya interactúa con estos microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué otros microorganismos hay a nivel intestinal? ¿Sí? Como dije, principalmente tenemos, o los de importancia, son los Lactobacillus y Bifidobacterium. Pero tenemos otros, ¿no? Tenemos, como vemos aquí, Streptococcus, tenemos Staphylococcus, tenemos a Cándida, Longito Cándida, tenemos también bacteroides, como ya mencionamos, Peptostreptococcus, tenemos Veillonella, tenemos Pseudomonas, ¿no? Eh, y un montón, ¿no? Un montón de microorganismos. ¿Sí? No se ha establecido con exactitud la cantidad de especies, ¿no? Géneros y especies que se encuentran presentes en lo que es la microbiota intestinal, pero se han logrado caracterizar aproximadamente unas 500, ¿sí? Y esto que hay más todavía que no se han logrado determinar. Entonces, vamos viendo, a ver. Empezamos desde el estómago, ¿sí? El estómago, debido a la presencia del ácido clorhídrico, ¿no? En este caso que va a generar un pH ácido, va a permitir el crecimiento de bacterias acidófilas, ¿sí? Pero también su cantidad va a estar restringida. Aproximadamente a nivel del estómago van a haber entre 10 a la 2 a 10 a la 3 microorganismos por gramo de contenido del estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué microorganismo podemos encontrar aquí a nivel del estómago? Lo que hemos mencionado hace ratito, ¿no? Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus, ¿sí? Cándida, ¿sí? Esos microorganismos principalmente. Claro que podemos encontrar, como mencionamos aquí, Campylobacter y Helicobacter, pero si es que existe, ¿no? Porque no, generalmente no hay, si es que existe, se encuentran en poca cantidad, ¿ya? Ahora, pasamos a nivel de lo que es intestino, específicamente a nivel de lo que es duodeno, ¿sí? Ya el pH va cambiando un poco ya, ¿no? ¿No? Porque el contenido del estómago va pasando a nivel intestinal y se mezcla con lo que es el jugo pancreático. Pero igual, en esta región a nivel del duodeno, el pH va a ser casi neutro, ¿sí? Donde van a predominar lactobacillus, enterococcus, cándida, similar, ¿sí? La composición es similar a la que se encuentra en el estómago, pero aquí la cantidad ya comienza a variar. Aquí ya hay mayor cantidad de microorganismos, aproximadamente entre 10 a la 3 a 10 a la 5 microorganismos por gramo de contenido intestinal, ¿sí? Conforme vamos avanzando a nivel de lo que es intestino delgado, ya hemos visto duodeno, ¿no? Pasamos a lo que es yeyuno e ilion. eh, la microbiota ya va cambiando, ¿sí? Ya comienzan a haber microorganismos de la familia Enterobacteriaceae, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran, no? E. coli, tenemos aquí algunas salmonelas, ¿sí? Tengamos en cuenta que no todas son patógenas, ¿eh? Shigellas, tenemos ya no, esto ya no corresponde a lo que es la familia Enterobacteriaceae, ¿sí? Tenemos a Clostridium, ¿no? Bacteroides, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Entre otros. La cantidad también comienza a aumentar. Aquí la concentración de microorganismos puede ir desde 10 a la 6 a 10 a la 9 microorganismos por gramo de contenido intestinal, ¿sí? Luego pasamos a lo que es, por ejemplo, colon ascendente, colon transverso, ¿ya? También se siguen manteniendo los mismos microorganismos que se encuentran a nivel de lo que es Yeyuno Alien, ¿sí? Pero igual la cantidad aumenta. ¿Cuánto hay? Entre 10 a la 10 a 10 a la 11 microorganismos por gramo de contenido intestinal, ¿sí? Eh, y a nivel de lo que es colon descendente, lo que es sigmoides, el recto, la composición también se sigue manteniendo, solo que la concentración es de 10 a la 11 a 10 a la 13
microorganismos por gramo de contenido intestinal. Entonces, a nivel intestinal, ¿sí? A nivel intestinal tenemos eh, 10 veces más células, si hablamos específicamente de los microorganismos, tenemos 10 veces más células que la que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de esta microbiota intestinal? ¿Sí? Como mencionamos, síntesis de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es la vitamina K, ¿no? Comienzan a detoxificar algunos compuestos cancerígenos, por ejemplo, a través de los alimentos, ¿no? A ver cuántos de ustedes consumen alimentos envasados, ¿no? Donde ahí hay conservantes, muchos de esos conservantes tienen a ser cancerígenos, entonces, al consumir estos, algunos microorganismos pueden detoxificar, ¿no? Pueden volverlo inocuo. También comienzan a producir distintos ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta sintetizados por los microorganismos van a provocar una diferenciación a nivel de las células, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ácidos grasos? Tenemos lo que es el ácido acético, ¿no? O el acetato, que va a provocar una diferenciación a nivel de lo que son los miocitos. Tengamos en cuenta que estos se están sintetizando a nivel intestinal, pero pueden absorberse. Se absorben, pasan a circulación y en circulación llegan a distintos órganos, ¿no? Estamos hablando de los ácidos grasos. Entonces, el ácido acético o el acetato se absorbe y va a provocar lo que es la diferenciación de los miocitos. Si hablamos de lo que es el ácido propiónico, ¿no? O propionato, ya ustedes recuerdan un poquito su química, ¿no? Porque digo ácido propiónico o propionato, ¿ya? Eh, También se sintetiza a nivel intestinal, pasa a circulación y lo que va a provocar es una diferenciación a nivel de los hepatocitos. Y si hablamos de lo que es el ácido butírico o el butirato, esto va a provocar lo que es una diferenciación eh, a nivel de los enterocitos, ¿ya? Como le dije hace rato, también estos tienden a modular lo que es la respuesta inmunológica, ¿no? Igual, recordemos un poquito lo de la semana pasada. Tenemos las placas de Peyer, ¿no? Donde ahí se encuentran macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, ¿no? Van a ser reconocidos algunos microorganismos. El linfocito B, ¿no? Como le dije, presenta receptores para antígenos, toma contacto con estos microorganismos, ¿sí? Y estimula a la producción de inmunoglobulina A. Y esa inmunoglobulina A se va a ir secretando, ¿no? A través de las mucosas y va a neutralizar el efecto de los microorganismos patógenos, ¿ya? Eh, entonces, a ver, esta microbiota intestinal, ¿no? O la composición adecuada de la microbiota intestinal se denomina lo que es eubiosis, ¿no? La eubiosis vendría a ser lo que es los microorganismos, pero que se encuentran de manera normal. Pero cuando hay una alteración, ¿sí? Cuando hay una alteración de la composición de esta microbiota, se denomina lo que es la disbiosis, ¿sí? Puede haber disbiosis, ¿no? A nivel intestinal, puede haber disbiosis a nivel de la piel, ¿no? Dependiendo de la región que estemos hablando, ¿no? Donde se encuentran los microorganismos, ¿no? Corresponde a una disbiosis específica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel de la cavidad vaginal, ahí también hay microorganismos. Y cuando hay una alteración de esos microorganismos, también se denomina lo que es una disbiosis. En este caso, es una disbiosis vaginal, ¿correcto? Entonces, cuando hay una alteración, cuando se presenta una disbiosis, va a generar un daño en la persona, ¿sí? Recuerdan que le dije hace rato que vean ahí un video, ¿no? Sobre el efecto de la microbiota sobre el sistema nervioso central. Ya, hay algunos microorganismos que tienden a sintetizar lo que son algunos neurotransmisores. Y ustedes saben que a nivel intestinal hay comunicación, ¿no? Entre el intestino y lo que es el sistema nervioso central. Y pues hay una mala regulación en estas señales, ¿sí? Y puede provocar algún daño. Entonces, otros daños que se pueden provocar por alteración o por la disbiosis intestinal es, por ejemplo, que se puede generar obesidad, ¿sí? Puede provocar lo que es cáncer de colon, ¿sí? Puede provocar otras enfermedades. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se altera esta microbiota, ¿no? Cuando hay una
disminución principalmente de los microorganismos beneficiosos, esto da pie a que microorganismos eh, patógenos, ¿sí? O microorganismos que tengan cierta capacidad de producir daño, comiencen a proliferar y comienzan a producir daño, ¿no? Por ejemplo, les dije, tenemos ahí una bacteria, Clostridium, ¿no? Hay Clostridium a nivel intestinal, ¿no? Forman parte de la microbiota. Pero cuando se altera, por ejemplo, cuando hay una disminución del Bifidobacterium, cuando hay una disminución de lo que es Lactobacillus, comienzan a proliferar, ¿no? En este caso comienza a proliferar lo que es Clostridium, específicamente lo que es Clostridium difficile. Vamos a escribir, ¿sí? Clostridium difficile. Y cuando aumenta la concentración de este microorganismo, comienza a producir unas toxinas, ¿sí? Comienza a producir unas toxinas que nos va a provocar daño a nivel intestinal y se produce lo que es una colitis. Entonces, específicamente, ¿no? Por acción de este microorganismo se produce lo que es una colitis pseudomembranosa, cosa que no sucede pues cuando la concentración de este microorganismo es bajo, ¿no? Nunca tenemos los microorganismos que se encuentran a nivel intestinal, ¿ya? Ya, microbiota de la uretra. La microbiota de la parte anterior de la uretra es similar a la que se encuentra a nivel de la piel, ¿sí? Porque están en contacto prácticamente, ¿no? Están en cercanía ambos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estafilococos, enterococos, ¿no? Y a veces, en el caso de las mujeres, ¿no? Por mala higiene, podemos encontrar algunas enterobacterias, podemos encontrar E. coli, ¿ya? Como mencionó uno de sus compañeros en el caso, que hablamos el sábado, ¿no? A ver si me hace recordar de qué microorganismo me habló. No me acuerdo qué microorganismo. Clostridium perfringens creo que me dijo, ¿no? Que Clostridium perfringens se puede encontrar a nivel de la uretra. Sí, puede encontrarse, ¿no? Por la mala higiene que puede haber, ¿no? Porque Clostridium perfringens también se puede encontrar a nivel intestinal, ¿ya? Ahora, microbiota de la vagina, ¿no? Empezamos desde que la niña nace, ¿sí? Cuando la niña nace, igual atraviesa el canal del parto y está arrastrando los lactobacillus que están presentes en la cavidad vaginal de la madre, ¿sí? Entonces, esos son los primeros microorganismos que comienzan a colonizar, los lactobacillus. Estos lactobacillus tienen capacidad fermentativa, comienzan a degradar lo que es el glucógeno, producto de la degradación del glucógeno se produce glucosa y comienza a fermentar la glucosa para producir ácido láctico, ¿no? Y esto va a generar lo que es el pH ácido en la cavidad vaginal. Pero esto se va a mantener durante algunas semanas, porque después comienza a disminuir la concentración de lactobacilos y comienzan a añadirse otros microorganismos, ¿sí? ¿No? Y en el cual se va a mantener lo que es un pH neutro, ¿no? ¿Qué microorganismos pueden haber aquí? Pueden haber, por ejemplo, Mobiluncus, puede haber ureaplasma, puede haber micoplasmas, Staphylococcus, ¿sí? Streptococcus también, ¿ya? Veilonella también encontramos ahí, ¿ya? Varios microorganismos encontramos aquí, ¿no? Estamos hablando, ya, Gardnerella, tengamos en cuenta ya cuando hablemos específicamente de Gardnerella, tenemos algunas que generalmente van a provocar un daño. Podemos encontrar, sí, sí, podemos encontrar Gardnerella también, ¿ya? Entonces, cuando ya esta niña pasa a la pubertad, ¿no? Entonces ya comienza a generarse cambios hormonales, ¿sí? Y por acción del estrógeno va a estimular a que la pared, ¿no? De la, ¿no? Las paredes vaginales comiencen a producir mayor cantidad de glucógeno. Y este glucógeno, como le dije, pues va a servir como alimentación para lo que es los lactobacilos. Entonces comienzan a aumentar la concentración de lactobacilos, ¿no? Comienzan a nuevamente a disminuir el pH, ¿no? Tornándolo ácido. Y debido a esta acidez, va a limitar el crecimiento de microorganismos potencialmente patógenos, ¿ya? Además, que tengamos en cuenta que algunos de estos lactobacilos también comienzan a generar peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno también eh, va a limitar el crecimiento de algunas bacterias, ¿sí?
Entonces, ya pasado la etapa reproductiva, cuando la mujer entra ya a menopausia, también nuevamente se altera la microbiota, ¿no? También porque hay cambios hormonales, ¿no? Disminuye el número de lactobacillus, y otros microorganismos comienzan a proliferar, comienza a aumentar la concentración de estos lactobacillus, ¿ya? De estos otros microorganismos, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Ahora, bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta para continuar con lo que es diagnóstico microbiológico? Bueno, vamos a ver. Eh, Tengamos en cuenta primero lo que es un diagnóstico clínico, ¿no? El diagnóstico clínico vendría a ser lo que es eh, la enfermedad que va a presentar el paciente, ¿correcto? ¿No? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Llega un paciente, usted le dice, no, usted tiene, por ejemplo, eh, una ETS, por ejemplo, ¿no? O usted tiene, por ejemplo, gastritis, qué sé yo, ¿no? Es referido a la clínica. Pero con respecto a lo que es diagnóstico microbiológico, vendría a determinarse el agente causal, ¿sí? El agente causal eh, que está causando la enfermedad, ¿sí? El agente que está causando la enfermedad. Entonces, para poder realizar un diagnóstico microbiológico, tenemos que seguir una serie de pasos para poder identificar al microorganismo responsable de la enfermedad. Y para ello debe haber una constante comunicación entre lo que es el médico y el laboratorista. ¿Por qué? Porque el médico va a indicar los análisis que se vayan a realizar, ¿no? Por ejemplo, si es que la paciente presenta una ITU, ¿no? Entonces le va a decir, ya, vaya a hacerse un urocultivo, ¿no? Vaya a determinar lo que es la sensibilidad microbiana del, del, del microorganismo que está provocando ese ITU, ¿no? Entonces ya el laboratorista, habiendo recibido pues qué es lo que se va a hacer, él elige el método más apropiado para poder llegar a los resultados, ¿correcto? Entonces, aquí empezamos desde la toma de muestra. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser mi muestra, ¿sí? Por ejemplo, como le dije, ¿no? Si hablamos de una ITU, imposible que saque lo que es una muestra de sangre, ¿no? ¿Cuál va a ser mi muestra? En este caso va a ser mi muestra de orina. Si hablamos, por ejemplo, de infecciones en las vías respiratorias, ¿no? ¿Cuál va a ser mi muestra, no? Puede ser, dependiendo del daño, puede ser un hisopado faríngeo, ¿no? O puede ser eh, muestra de esputo. Pero estas muestras están asociadas con microorganismos que normalmente se encuentran formando parte de la microbiota, entonces debe recibir un tratamiento adecuado esta muestra, ¿ya? Entonces, este diagnóstico microbiológico se basa en lo que es principalmente microscopía, uso de medios de cultivo, pruebas serológicas o puede ser pruebas moleculares, ¿ya? Puede ser incluso combinación de estas. Pero las pruebas moleculares ya son específicas, ¿no? Entonces, esto puede ser de manera directa, ¿no? Directo o indirecto. ¿Qué se refiere diagnóstico directo? Cuando yo voy a identificar al microorganismo, ¿ya? Yo identifico al microorganismo, ¿no? Saco mi muestra, ¿no? Por ejemplo, lo coloreo, lo observo al microscopio y observo al microorganismo, ¿no? Entonces, es una prueba directa. Y una prueba indirecta es cuando yo voy a eh, reconocer generalmente anticuerpos. No estoy observando el microorganismo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de virus, ¿no? Saco mi muestra, no voy a observar al virus. Entonces, ¿cómo hago yo para poder establecer que una persona presenta un virus, ¿no? A través de la detección de anticuerpos, ¿sí? Entonces, directo, detección de antígenos o microorganismos, e indirecto, ¿no? Detección de anticuerpos. Entonces, ¿no? Le dije, estos diagnósticos microbiológicos está basado en lo que es la microscopía, eh, medios de cultivo, pruebas serológicas y pruebas moleculares, ¿no? Entonces vamos viendo la microscopía, ¿no? Ya hemos visto, ya hemos tenido una práctica sobre esto. Utilizamos, ¿no? O podemos utilizar lo que es un microscopio de campo claro, donde aquí, ¿no? La muestra que voy a utilizar le hago una coloración, ¿no? Porque si no utilizo coloración va a ser un poquito difícil que pueda visualizar el microorganismo, ¿no? Hago coloraciones. Aquí ya pues tengo que utilizar coloraciones diferenciales. Ya no me sirve aquí realizar coloraciones simples, ¿no? Las coloraciones diferenciales para ver si son gran positivos, son gran negativos, o para ver si es que estamos observando bacterias ácido alcohol resistentes, ¿no? La coloración Sil-Nielsen, ¿sí? La coloración Sil-Nielsen es para poder observar micobacterias, ¿no?
tenemos lo que es microscopía de campo oscuro, ¿no? En este caso, me permite visualizar algunos microorganismos que no puedo observar con el microscopio de campo claro. Por ejemplo, tenemos a es- em, Treponema pallidum, ¿sí? Treponema pallidum es tan delgado que no lo puedo observar aquí, ¿no? Si hablamos de su longitud, ¿no? Su longitud puede ir de 10 a 20 micrómetros, ¿no? Es largo, pero su espesor es de 0.1, 0.2 nanómetros, entonces no lo puedo observar aquí, ¿sí? Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque eh, tengo que tratar primero a mi muestra, ¿no? Le añado lo que son principalmente sales de plata. Estas sales de plata van a impregnarse en lo que es el cuerpo de la bacteria y cuando yo lo vaya a observar al microscopio, más o menos voy a observar de esta forma, ¿no? Un poco más engrosada, ¿no? ¿Por qué? Porque estas sales de plata se han impregnado ahí. Tenemos también microscopio de fluorescencia, ¿sí? Donde yo le añado fluoróforos, ¿sí? Incluso estos fluoróforos pueden estar asociados con anticuerpos y estos anticuerpos se pueden fijar al microorganismo, ¿no? Y cuando se da esta asociación, se activa este fluoróforo, ¿no? Y puedo observarlo a través de lo que es este microscopio de fluorescencia. Puedo realizar examen en fresco, ¿no? Examen en fresco, ¿no? Pero ¿en qué casos puedo realizar examen en fresco? En el caso, por ejemplo, para observar hongos, ¿sí? Para observar parásitos también, ¿sí? Para observar parásitos, puedo hacer un examen en fresco, ¿no? Esto ya lo hemos visto, también hemos visto, ¿no? Aquí tenemos una coloración para poder observar nosotros algunos parásitos, ¿no? Algunos hemoparásitos. Y esta misma coloración me sirve para observar los leucocitos, ¿sí? A esto me sirve, por ejemplo, hay algunos parásitos, ¿no? Que se encuentran infectando lo que son glóbulos rojos. Y para el que no está preparado, muchas veces lo confunde con los leucocitos. Entonces tiene que reconocer las distintas formas de los estadios eh, de los parásitos, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico correcto. ¿Ya? Entonces, aquí, claro, aquí tenemos esto específicamente es lo que tenemos aquí en la figura, el panosoma, ¿sí? Lo que menciona su compañero Leishmania, ¿no? Estos se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Bueno, aquí, tinción de cápsula. Y ahora pasamos a lo que son los medios de cultivo, ¿no? Ya hemos hablado también de medios de cultivo, ¿no? ¿Para qué es importante? Por ejemplo, cuando el médico solicita lo que le dije, ¿no? Hacer un urocultivo para poder realizar lo que es un hemocultivo, para poder realizar lo que es un coprocultivo, para poder determinar cuál es el microorganismo que está causando el daño, ¿no? Entonces le dije pues que tenemos medios específicos, ¿no? Medios selectivos para aislar microorganismos específicos también. Aquí ya en este caso a nivel de laboratorio ya no se trabaja con medios comunes, ¿no? Ya no hay. ¿No? Bueno, una vez que se ha sembrado, como ya hemos mencionado, pues tenemos que establecer las condiciones, ¿no? La temperatura, la atmósfera, ¿no? Si es aeróbico, anaeróbico, ¿no? O microbiofílico, también esto ya hemos hablado. Esto que observamos aquí corresponde a lo que es un agar cromogénico, ¿no? Que por su composición vamos a través de la capacidad metabólica del microorganismo, vamos a observar el crecimiento de las colonias. Y como vemos, tenemos colonias de distintos colores, ¿no? Y en base a la coloración que se puede presentar, yo puedo determinar de qué microorganismo se trata. ¿Sí? Tengamos en cuenta que también existen varios medios cromogénicos para distintos tipos de microorganismos. Por ejemplo, hay agar cromogénico para Cándida, hay agar cromogénico para Staphylococcus, hay agar cromogénico para Salmonella, ¿no? Dependiendo del microorganismo, ¿sí? Y en base a eso, pues yo puedo determinar incluso la especie, ¿sí? También se puede realizar lo que son las pruebas de susceptibilidad, ¿no? Ver a qué antibiótico el microorganismo es sensible o resistente para establecer lo que es el tratamiento adecuado, pues, ¿no? ¿No? Porque ya sabemos pues, que muchos microorganismos han ido adquiriendo resistencia a múltiples antibióticos, entonces tenemos que ver cuál es el antibiótico eficaz para poder tratar, ¿no? A esa enfermedad contra dicho microorganismo.
Vamos viendo lo que son las pruebas serológicas, ¿ya? Estas pruebas serológicas, ¿no? Como hemos visto en un inicio, pueden ser también de forma directa o indirecta, ¿no? O sea, podemos detectar o bien antígeno o bien anticuerpo, ¿ya? Y como su nombre lo indica, pues está basada en pruebas, ¿no? O en reacciones de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí lo que es la reacción de precipitación, ¿no? Donde generalmente se trabaja en un tubo, ¿no? En un tubo. Si es que yo quiero detectar, por ejemplo, anticuerpos, lo que yo tengo que añadir aquí en mi medio va a ser el antígeno, ¿sí? ¿No? Agrego el antígeno, luego agrego mi muestra, que en este caso generalmente es suero, ¿sí? Suero, incluso puede ser lo que es líquido cefalorraquídeo. Y si es que en ese suero están los anticuerpos, van a reaccionar con los antígenos que yo he añadido previamente. Y al formar este complejo antígeno-anticuerpo, tienden a precipitar, ¿no? Se van a la parte inferior del tubo. Si es que no hay anticuerpos, pues no se forma el precipitado, ¿sí? Tenemos reacciones de aglutinación, ¿ya? Que estas son las que generalmente se realizan, ¿sí? También me permite realizar análisis, ¿no? O pruebas directas o pruebas indirectas, ¿no? Aquí yo trabajo con partículas, ¿no? Pueden ser partículas de látex, ¿no? Pueden ser partículas de carbón. Entonces, en estas partículas, ¿no? Tenemos aquí la partícula, y esta partícula yo le añado o bien antígeno o bien anticuerpo, ¿sí? Supongamos que le añadimos antígeno, ¿ya? Le añadimos antígeno. Esto va a estar cubierto, digo, le añadimos anticuerpos, ¿sí? Le añadimos anticuerpos, ¿no? Esto va a estar cubierto de anticuerpos. Y generalmente estos se trabajan lo que son cartones, ¿no? Cartones o pocillos. Entonces yo coloco mi reactivo, ¿no? En uno de estos pocillos, ¿sí? Cartones, agrego mi reactivo, que van a contener estas partículas que están embebidas en anticuerpo, coloco, y luego voy a colocar la muestra, ¿no? Suero o líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué espero encontrar en la muestra? Espero encontrar al antígeno, ¿sí? Entonces, si es que hay antígeno, ese antígeno se va a unir a los anticuerpos, ¿no? Tengamos en cuenta que estos anticuerpos tienen que ser específicos para el antígeno que yo quiero determinar, ¿ya? Se une aquí el antígeno. ¿Sí? Pero a su vez, a partir de cada uno de estos antígenos, ¿sí? A partir de cada uno de estos antígenos, se puede asociar otro anticuerpo que se encuentra en, en otra partícula de látex o de carbón, ¿no? Lo mismo ocurre con los demás. Entonces va formando lo que es un agregado supramolecular, ¿sí? Que va a ser visible, ¿sí? Va a ser visible aquí en esos cartoncitos, ¿no? O puede visualizarse a través del microscopio. Si nosotros observamos estas agrupaciones, entonces la reacción sería positiva, ¿sí? Como estamos observando aquí, ¿no? Aquí observamos algunos grumos. Pero si es que no, en la muestra no hubiera antígenos, si es que en la muestra no hubiera antígenos, entonces no se va a dar esta sucesión que estamos observando y la prueba va a ser negativa, ¿no? Como estamos observando en esta región de aquí. ¿Eh? Entonces, en estas partículas podemos, ¿no? Puede estar incrustado de anticuerpos o bien antígenos, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero detectar, ¿no? Si yo quiero detectar anticuerpos, lo que debe estar aquí, ¿no? En vez de este anticuerpo deben ser los antígenos. ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, aquí en estas pruebas, ¿no? En estas pruebas por aglutinación, tenemos a lo que es el RPR, no sé si ustedes se han escuchado lo que es el RPR, ¿no? Tenemos lo que es el BDRL. Estos son pruebas para detectar, claro, son para detectar sífilis, ¿no? Tenemos también para antígenos febriles, ¿no? Para detectar, por ejemplo, salmonela. Tenemos para detectar
infecciones por brucela, ¿no? Para Streptococcus también tenemos pruebas así, ¿no? Para detectar de esta manera. ¿Ya? A esto se refiere a lo que son reacciones de aglutinación, ¿no? ¿No? Aglutinación, no es necesario que sea directa, ¿sí? Puede ser directa o indirecta. ¿Ya? Bueno, lo mismo, ¿no? Yes. ¿Qué tenemos aquí? Prácticamente es el mismo esquema que hemos visto hace ratito, ¿no? Vamos a ver aquí, fijación del complemento. Tanto lo que es la prueba de precipitación como la fijación del complemento ya están en desuso, ¿sí? Pero vamos a ver en qué consiste, ¿no? También me permite determinar la presencia de antígenos o anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo aquí un recipiente donde yo he colocado mi muestra, ¿ya? He colocado mi muestra ahí. Supongamos que yo quiero detectar, no sé, anticuerpos, ¿sí? Yo quiero detectar anticuerpos. Vamos a dejar otro por aquí, ¿ya? Para que sea mi control. Esta es la muestra, ¿ya? Y este va a ser el control. Entonces, si es que la muestra presenta anticuerpos, ¿no? Aquí van a estar los anticuerpos, ¿no? ¿Ya? Y como este va a ser mi control, aquí no van a haber anticuerpos. Entonces, ¿qué hago? Como este es suero, ¿no? Este suero, aquí va a haber una serie de proteínas. Dentro de ellos va a estar el complemento, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí primero es inactivar a ese complemento, ¿no? Ese complemento que proviene del paciente, ¿no? Ese lo vamos a denominar complemento endógeno. ¿Cómo lo desactivamos? ¿No? Llevando este sistema a 56 grados centígrados, ¿no? Durante 30 minutos, ¿no? Entonces con esto nos aseguramos de inactivar ese complemento, ¿ya? Pasado ese tiempo, nosotros agregamos, ¿sí? A ambos depósitos, vamos a agregar antígeno, ¿no? En este caso, pues, específico para este anticuerpo, ¿no? Agrego el antígeno, ¿está? Lógico que se va a unir, ¿no? Se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y aquí también agrego el antígeno, ¿correcto? Luego agrego lo que es complemento, pero en este caso yo voy a agregar complemento en exógeno, ¿sí? Complemento exógeno. Aquí entonces, ¿dónde se unirá a ver el complemento? Aquí en esta cubeta de donde está la muestra. ¿Dónde se va a unir el complemento? Claro, no, claro, estoy diciendo aquí, pero ¿en qué región? ¿En dónde se va a unir específicamente? Claro, en la región FC, ¿no? Por aquí se une el complemento, ¿sí? Ahí se une. Y aquí también añado complemento, también tengo que añadir. Pero como no hay anticuerpo, el complemento va a quedar libre, ¿sí? El complemento queda libre, ¿no? Y este sistema lo dejo incubar, ¿no? Por unas cuantas horas. Y por último yo agrego glóbulos rojos, ¿sí? Pero estos glóbulos rojos se encuentran sensibilizados, ¿sí? Tienen anticuerpos asociados ahí, ¿no? Anticuerpos antieritrocitarios. Voy a poner de violeta, voy a poner, ¿ya? Añado glóbulos rojos, ¿ya? Mejor lo voy a poner afuera porque no me alcanza, ¿no? Pero yo añado estos glóbulos rojos, ¿eh? Y como les dije, estos glóbulos rojos están asociados con anticuerpos antiretrocitarios, están dispuestos de esta manera.
¿ya? Entonces, estos glóbulos rojos yo lo añado tanto al sistema de la muestra como al sistema control, ¿sí? Entonces, si yo lo agrego aquí a la muestra, ¿qué va a pasar con estos glóbulos rojos? Nada. ¿Por qué? Porque el complemento está ocupado, unido al anticuerpo, ¿sí? Al anticuerpo que estaba presente en cero. Entonces, ¿qué pasa con estos glóbulos rojos? Precipitan, ¿sí? Los anticuerpos precipitan, formando más o menos un botón como estamos observando aquí, ¿sí? Que significa que la reacción es positiva. ¿Por qué? Porque presenta anticuerpos, ¿no? Entonces la persona presenta anticuerpos contra el antígeno, contra el microorganismo del que habíamos sospechado. Pero ¿qué pasa cuando los glóbulos rojos lo añadimos a esta muestra control, donde no hay antígenos? Este complemento que está libre, ese complemento se va a unir aquí, a esta región de aquí, ¿sí? Ahí se une el complemento, ¿no? Se une aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando el complemento se une a estos receptores, a estos anticuerpos? ¿Sí? Lo, Aquí lo que va a provocar es lisis, ¿no? Porque sabemos que el complemento, ¿no? Se activa lo que es la cascada de complementos, se van a formar los poros a nivel de la membrana glóbulo rojo, provocando la lisis. Y al provocarse la lisis, ¿qué va a pasar? Libera la hemoglobina y se va a dispersar por todo el medio, como estamos observando aquí, dando esta tonalidad media rojiza, y significa que la reacción es negativa, ¿correcto? Ahora tenemos lo que es el inmunoanálisis, ¿sí? El inmunoanálisis, que puede ser también de tipo directo o indirecto, ¿sí? Pero, a ver, vamos a ver en qué consiste primero, ¿ya? Supongamos que yo quiero detectar antígeno, ¿sí? Yo quiero detectar antígeno. Entonces, aquí yo tengo un sistema donde en ese sistema se va, o ya viene colocado lo que son el anticuerpo, ¿no? Se coloca el anticuerpo. Mejor lo explico en la pizarra, ¿no? En un sistema, ¿no? Si en el caso que yo quiera detectar antígeno, ¿sí? Si yo quiero detectar antígeno, entonces aquí debe estar colocado los anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos. Eso normalmente ya viene en el kit ya para detectar el antígeno, ¿sí? Entonces aquí yo agrego mi muestra, donde supuestamente está el antígeno, ¿sí? Entonces agrego el antígeno, se va a unir al anticuerpo, ¿sí? Se une. Y luego yo agrego lo que son una sustancia X, ¿sí? Le agrego una sustancia X. Ahora, dependiendo de cuál sea esta sustancia, ¿sí? Dependiendo de cuál sea esta sustancia, puede ser lo que es un radioinmunoanálisis, ¿sí? Un radioinmunoanálisis o un enzimo inmunoanálisis, ¿ya? Entonces, en el caso de que sea un radioinmunoanálisis, ¿qué es esta sustancia X? Es un radioisótopo, que puede ser fósforo 32. Bueno, no tengo cómo colocarlo como superíndice A, pero va en superíndice A. Incluso va al lado izquierdo, ¿sí? O puede ser yodo 125, ¿sí? Son radioisótopos. Se apaga la cámara. Ya, ya, ya. Y en el caso de que sea un enzimo inmunoanálisis,
¿ya? Esta sustancia X es una enzima, ¿ya? Es una enzima. Entonces, en los dos casos va a ser igual. Supongamos, por ejemplo, que hemos añadido lo que es el fósforo 32, ¿sí? El fósforo 32. Aquí se tiene que colocar lo que es un anticuerpo, ¿ya? Que está asociado con este fósforo 32, ¿ya? Entonces, cuando este anticuerpo se une al antígeno, que necesariamente este antígeno tiene que estar asociado con el anticuerpo que hemos colocado, que estaba colocado previamente, hay un cambio en la configuración de este anticuerpo que va a estimular a que este fósforo comience a emitir radiaciones, ¿sí? Comienza a emitir radiaciones beta, puede comenzar a emitir radiaciones gamma. Entonces, y esto se detecta a través de una máquina, ¿sí? De un equipo que detecta estos centelleos de radiaciones, ¿ya? Entonces, si es que en la muestra, ¿sí? Si es que en la muestra había el antígeno, ¿no? Comienza a detectarse la señal positiva para emisión de radiaciones beta o gamma, ¿ya? Pero en el caso de que sea una enzima, ¿sí? Igual tenemos aquí nuestro anticuerpo, ¿sí? Y para este extremo tenemos la enzima, ¿sí? Aquí está la enzima. Entonces, ¿qué nos falta aquí? El sustrato para esta enzima, ¿no? Igual, ¿no? Cuando este anticuerpo se une a este antígeno, ¿ya? Cuando este anticuerpo se une a este antígeno, que también se ha tenido que asociar al anticuerpo de azul, hay un cambio en la configuración de este anticuerpo que activa la enzima y esta enzima tiene que actuar sobre un sustrato. Por aquí tenemos un sustrato, ¿no? Primero, ¿de qué enzima estamos hablando? Puede ser una fosfatasa alcalina, puede ser una peroxidasa, ¿sí? Y esas enzimas actúan sobre un sustrato, que al degradarlo producen una sustancia coloreada, ¿sí? Producen una sustancia coloreada. Y esto yo lo detecto o hago la lectura a través de un espectrofotómetro, ¿sí? Ya ustedes, por ejemplo, en bioquímica han hecho pruebas, por ejemplo, para determinación de glucosa, para determinación de proteínas, donde han tenido que utilizar lo que es el espectrofotómetro, ¿no? Y dependiendo la magnitud o la intensidad del color, es que me daba un valor, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿ya? Entonces, como le dije, este es para detectar antígeno. Si yo quisiera detectar anticuerpo, ¿sí? Si yo quisiera detectar anticuerpo, igual tengo aquí mi recipiente, donde los antígenos van a estar por aquí. Añado lo que es en la muestra, donde supuestamente están los anticuerpos. Ahí está. Y luego agrego el antianticuerpo, ¿no? Luego agrego el antianticuerpo que se va a asociar a este anticuerpo, ¿no? Y por aquí debe estar la sustancia X que le dije, ¿no? Que puede ser un radioisótopo o puede ser una enzima. Y prácticamente es lo mismo que hemos visto acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, dígame. Esto de acá, ¿no? Ya, vamos tenemos aquí un pocillo, así como hemos visto en el caso de, por ejemplo, de inhibición del, no, la prueba de fijación del complemento, en esos pocillos, ¿no? Acá también tenemos lo mismo, donde aquí en este sistema ya está colocado los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos específicos para el antígeno que yo quiero detectar, ¿sí? Ya están colocados los anticuerpos.
Luego nosotros agregamos la muestra, ¿sí? Como le dije, podemos agregar el suero, podemos agregar el cefalorraquídeo, donde va a estar el antígeno, ¿no? Si es que está el antígeno, si es que está el antígeno, se va a asociar con el anticuerpo, ¿correcto? Si es que está el antígeno, se asocia con el anticuerpo. Por acá tengamos otro sistema, por ejemplo, otro sistema donde también están los mismos anticuerpos asociados aquí, que también nosotros agregamos suero, pero aquí en este suero está el antígeno y en este suero que hemos agregado no está el antígeno, ¿ya? Entonces, el antígeno es el de celeste, ¿ya? Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos agregado los anticuerpos marcados, ¿sí? Los anticuerpos marcados. Entonces, estos anticuerpos se unen al antígeno, ¿sí? Se unen al antígeno, pero siempre y cuando el antígeno esté asociado con el anticuerpo específico, ¿ya? Aquí también agregamos los anticuerpos, pero como no está el antígeno, van a estar libres, ¿sí? Entonces, como le dije, estos anticuerpos van a estar marcados, ¿no? Aquí van a estar marcados, ¿no? Pueden estar marcados, como le dije, con radioisótopos o con enzimas. Entonces, si esta marca es un radioisótopo, el análisis es un radioinmunoensayo, ¿ya? Y si esta marca es una enzima, el proceso se denomina un enzimo inmunoanálisis, ¿sí? Un enzimo inmunoanálisis, que generalmente se le conoce como ELISA, ¿sí? ELISA, y ustedes han escuchado de esas pruebas, ¿no? Entonces, aquí a través de esta unión va a permitir que esta marca, este marcador se active, ¿sí? Este marcador se va a activar. Entonces, como le dije, si es un radioisótopo, comienza a liberar rayos gamma, digo, claro, rayos gamma o rayos beta, ¿ya? Aquí no, ¿por qué? Porque no se ha establecido contacto con su antígeno correspondiente. Entonces, si fuera una enzima, la enzima se activa, pero para visualizar el efecto de la reacción se tiene que añadir lo que es el sustrato para esa enzima, ¿sí? Nosotros por aquí añadimos el sustrato, ¿sí? Añadimos el sustrato. Entonces, esta enzima que está activa, ¿sí? Como le dije, generalmente esta enzima puede ser una peroxidasa o puede ser una fosfatasa alcalina, ¿sí? Actúa sobre el sustrato, lo descompone. Y al descomponerlo, se va a producir una sustancia coloreada. Y esta sustancia coloreada se mide, ¿sí? A través del espectrofotómetro. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Claro, sí. La coloración solo si la prueba es positiva. Y la intensidad del color va a depender de la cantidad de antígenos que haya, ¿no? En este caso de antígenos, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Y vamos a ver, vamos a mencionar sobre lo que es la prueba molecular, ¿ya? Vamos a mencionar la prueba molecular. ¿Ya? Ustedes han escuchado el PCR, ¿no? Actualmente con lo que está sucediendo de lo que es el coronavirus, ¿no? Tenemos lo que son las pruebas rápidas, ¿no? Y tenemos las pruebas moleculares. La prueba molecular tenemos ahí lo que es el PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Reacción en cadena de la polimerasa. No es proteína C reactiva lo que ustedes conocen, por ejemplo, en su área médica, ¿sí? Esto significa reacción en cadena de la polimerasa.
donde pues se necesita un equipo para poder hacer la lectura y poder hacer el procedimiento ¿no? de todo esto que vamos a ver. Entonces, nosotros necesitamos primero la muestra, ¿sí? La muestra, ¿no? Donde en la muestra debe estar el ADN que queremos analizar, ¿correcto? Necesitamos un primer, ¿sí? Recuerden su biología, ¿sí? Saben que es primer, ¿no? Necesitamos lo que es una polimerasa, ¿no? Una ADN polimerasa. Y necesitamos los desoxirribonucleótidos. Sí, hasta aquí está claro, ¿no? Los desoxirribonucleótidos me refiero a los que se encuentran libres, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? Están libres, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, tenemos nuestra cadena de ADN esta de aquí, donde está en la muestra, ¿sí? Esta que está en la muestra. Aquí sabemos que es una doble hebra, ¿sí? Es una doble hebra. Está enrollado, claro. Y en el equipo que le dije que se necesita para realizar este procedimiento, nos va a llevar a diferentes temperaturas, ¿no? Primero vamos a trabajar con una temperatura que va entre 95 a 97 grados centígrados, que va a permitir la separación de las hebras, ¿sí? Permite la separación de las hebras. Separa la hebra, separó, está. Luego tenemos el primer, como vemos aquí, ¿no? Tenemos el primer. ¿Cuál era la acción del primer? ¿Cuál era la función del primer? Primer cebador, ¿no? El primer cebador, ¿no? El primer, que me va a servir para que la ADN polimerasa comience a añadir los nucleótidos libres, ¿sí? Estos nucleótidos que estamos aquí los va a ir añadiendo lo que es esta ADN polimerasa, ¿sí? Bueno, se acá, ¿no? Se completa todo esto. A lo mejor lo colocamos para que abarque todo esto, ¿no? Lo mismo sucede con el otro, ¿ya? Entonces, de una copia tenemos dos copias, ¿correcto? De ADN. Entonces, este procedimiento me va a permitir amplificar la cantidad de moléculas de ADN, ¿no? Entonces no vamos a tener solamente dos, porque con estas dos moléculas se repite el proceso. Luego vamos a tener cuatro, luego vamos a tener 8, 16 y así va aumentando la cantidad de ADN, ¿sí? Va aumentando la cantidad de ADN. Y esto me va a permitir ser analizado, ¿sí? A través de un equipo. Y me determina, pues, si es que la muestra era positiva para la presencia de ese ADN en particular, porque tengamos en cuenta que este primer que nosotros hemos añadido, ¿sí? Este primer que nosotros hemos añadido, debe ser específico para este ADN, porque el primer se va a unir de manera específica por complementaria de bases aquí, ¿correcto? Si la muestra de ADN es distinta, entonces no se va a poder realizar este proceso de amplificación de ADN, ¿ya? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, lo que es el RT-PCR. ¿Sí? ¿Han escuchado de eso? Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa. Porque aquí nosotros, ya, claro, nosotros estamos trabajando con ADN, ¿sí? Pero este virus, ¿no? El coronavirus es de tipo ARN. Entonces, tenemos por aquí nuestro ARN, ¿sí? Nuestro ARN por aquí. Por acción de la ARN polimerasa, por la transcriptasa reversa, ¿sí? Por acción de la transcriptasa reversa, a partir de este ARN se forma ADN, ¿sí? Se forma ADN. Luego se forma su molécula complementaria y tenemos nuestra
eh, doble hebra de ADN. Y a partir de esto nosotros realizamos lo demás. ¿Correcto? Y también, no sé si habrán escuchado, PCR, ¿no? O RT-PCR, cualquiera de los dos, en tiempo real. Porque en esto el PCR o el RT-PCR tenemos que esperar a que se formen todas las copias necesarias para recién realizar la cuantificación de moléculas de ADN que se ha formado. Pero aquí en lo que es el PCR en tiempo real, conforme se van formando estas moléculas, se va haciendo la lectura, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo es que se da esto, ¿ya? Necesitamos igual, ¿no? Muestras de ADN o ARN si que utilizamos el RT-PCR, ¿sí? Necesitamos el primer, la ADN polimerasa y los desoxirribonucleótidos. Y necesitamos de un marcador, ¿sí? Este marcador va a permitir ser leído por la máquina que me va a permitir cuantificar las moléculas de ADN que se están formando, ¿sí? Y tenemos de este marcador, tenemos de dos tipos, ¿no? Que puede ser el Cybergreen o puede ser lo que es el TACMAN, ¿correcto? El Cybergreen es inespecífico, ¿sí? El Cybergreen es inespecífico. Y el TACMAN es específico, ¿ya? Vamos a ver cómo actúa. Hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, a ver. Tenemos aquí nuestra molécula de ADN, ¿sí? Nuestra molécula de ADN. Hacemos prácticamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? La aumentamos a temperaturas de 95 a 97 grados centígrados para separar las hebras, ¿no? Añadimos el primer, ¿sí? Luego la polimerasa para que comience a formar eh, para que comience a añadir los nucleótidos por complementaria de bases. Entonces significa que vamos a tener varias copias de ADN, ¿correcto? Vamos a tener varias copias. Pero nosotros entonces también, ¿qué hemos añadido? Hemos añadido lo que es, en este caso, el Cybergreen. El Cybergreen es un fluoróforo, ¿ya? Que como les dije, es inespecífico. ¿Por qué inespecífico? Porque se va a unir específicamente a ADN de doble cadena, ¿sí? Se une a ADN de doble cadena. Entonces, se va a unir aquí, se une aquí, ADN de doble cadena, ¿no? Se une aquí, se une aquí. Y conforme se vayan formando más moléculas de ADN, a esas moléculas también se van añadiendo. Entonces, cuando se une, se activa y comienza a emitir fluorescencia. Y esa fluorescencia va a ser detectada, como le dije, por el equipo, ¿sí? Por el equipo, ¿ya? Que es donde se está realizando este trabajo, ¿correcto? Ahora, el TACMAN, como le dije, este es específico. Vamos a ver cómo sucede esto. Entonces, este ADN, ¿no? Se separa por acción del calor, se separa, ¿no? Este TACMAN está conformado por una secuencia de ADN, ¿ya? Tenemos aquí una secuencia de ADN, y a los costados presenta unos fluoróforos. Esta secuencia de ADN es específica para el ADN que queremos determinar, ¿ya? Entonces, este TACMAN se va a unir, por ejemplo, aquí, ¿no? Se une por complementaria de bases, ¿no? Asociado con su fluoróforos, ¿ya? Lo mismo sucede con esta cadena, lo mismo.
Luego tenemos aquí el primer. El primer se va a asociar por aquí, aquí. Luego, ¿quién va a actuar? Va a actuar la ADN polimerasa, ¿correcto? La ADN polimerasa. Entonces, la ADN polimerasa comienza a añadir nucleótidos por complementaria de bases. Puedo coger por aquí, ¿ya? Continúa por aquí, hasta que se topa con el tagma, ¿sí? Se topa con el tagma. ¿Qué va a hacer? Va a remover, ¿no? Primero remueve este fluoróforo. Entonces, este fluoróforo va a quedar libre por aquí, ¿sí? Y conforme va avanzando, va degradando esta cadena de ADN, la que está de azul, ¿sí? Se va degradando, ¿sí? Y este otro fluoróforo también va a quedar libre, va a quedar libre. Entonces, cuando estos fluoróforos, pero antes de eso, ¿sí? La ADN polimerasa continúa añadiendo los nucleótidos hasta acabar, ¿sí? Completo, ¿sí? No lo puedo coger todo. Bueno, y, entonces, cuando estos fluoróforos quedan libres, comienzan a emitir su fluorescencia, que también va a permitir ser detectado por esta máquina que está aquí, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren determinar, por ejemplo, ¿no? Si una persona presenta el SARS-CoV-2, ¿no? Sacan su muestra, realizan lo que es el RT-PCR en tiempo real, ¿no? Donde tienen su ARN, ¿no? Si es que la muestra está el ARN, claro, ¿no? Si es que la muestra está el ARN, por acción de la ARN polimerasa, se forma el ADN, de doble cadena que tenemos aquí, se aplican los reactivos, y si comienza a ver la fluorescencia, ¿no? Por acción por la liberación de estos fluoróforos, entonces significa pues que el paciente es positivo para lo que es el SARS-CoV-2. ¿Sí? Y lo mismo para otras pruebas, ¿no? Para otros procesos infecciosos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Imagino que sí, ¿no? Muy bien. Ya, pues esto es la clase de hoy. Sí, voy a pasar lista rapidito. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De cuál análisis? ¿Los serológicos o el PCR? El PCR. Hay textos, no, en español, bueno, no he buscado, pero más he visto que están en inglés, pero es muy extenso. Son libros y no sé si lo lograrán entender. No, ahí no explica sobre el PCR, sí, no sé. No me enfocaba en ese punto, pero no sé si habrá PCR ahí. Si tienen acceso ustedes al intranet, acá está. Ya a ver, Andrade Delgado, Presente, doctor. Angla Silva, Presente, doctor. Arbulú Lozano, Presente, doctor. Ávila Costa, Presente, doctor. Ávila Alvarado, Ávila Alvarado. ¿Ay?
Pedón Cochecista. Presente. Cabanilla Zarangoitia. Presente, doctor. Cal- Calderón de la Cruz. Presente, gracias. Cayagnácano. Presente, doctor. Campos Angulo. Campos Angulo. Presente, doctor. Cano Ramos. Presente, doctor. Castro Malásquez. Serna Terrones. Presente, doctor. Chávez Urcia. Presente, doctor. Chero Soriano. Presente, doctor. Córdoba Sánchez. Presente, doctor. Corro Vega. Presente, doctor. Cortés Pérez. Presente, doctor. Trivillero Esquivel. Presente, doctor. Cruz Carguayano. Presente, doctor. Espinosa Tantarico. Presente, doctor. Fernández García. Presente, doctor. Galvez Arquero. Presente, doctor. Ganosa León. Presente, doctor. Gurrionero Pinedo. Presente, doctor. Ibáñez González. Presente, doctor. Lázaro Loyola. Presente, doctor. León Flores. León Guevara. Presente, doctor. Leonardo Cuentas. Presente, doctor. Llamo Gavino. Presente, doctor. Loaiza Bulnes. Presente, doctor. Loyola Pascual. Loyola Pascual. Ay, ¿no? Luciano Cordero. Presente, doctor. Manrique Cortés. Manrique Cortés. Presente, doctor. Mantilla Presente. Mantilla de Gregori. Presente, doctor. Mendoza Quijano. Presente, doctor. Morales Vázquez. Presente, doctor. Nina Quispe Salvatierra. Presente, doctor. Pando Uceda. Presente. Paredes Milla. Presente, doctor. Pichén Cisneros. Presente, doctor. Quijano Paredes. Presente, doctor. Ramírez Villavicencio. Ramírez Villavicencio. Rodríguez Alfaro. Rojas Medina. Rosales Elis. Presente, doctor. Sánchez Narro. Presente, doctor. Yaguaná Mozanapón. Zamora Rebasa. Zamora Rebasa. Ramírez Villavicencio no hay, ¿no? Ramírez Villavicencio. Loyola Pascual. Loyola Pascual no hay, ¿no? Ramírez. ¿Quién está? Loyola, ¿dónde está Loyola? Ramírez. Sí, Doctor Ramírez, presente. ya, pero sí, ya está, ya falta Loyola, no hay Loyola, ¿no? Ya está. Loyola no me faltó. Ya, muchachos, ¿una pregunta? ¿No? Ya, pues, muchachos, ahí nos quedamos, ¿sí? Hasta la próxima, hasta el sábado. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, Ya, doctor. doctor, Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego.